de Buenos Aires. Vamos a escuchar a distintos especialistas, quienes van a exponer en forma muy sintética, se calcula 10 minutos por expositor, para después dar lugar a las preguntas por parte del público. El primer expositor en la apertura de esta actividad es el doctor Alberto Garay. El doctor Alberto Garay es abogado por la Universidad de Buenos Aires, Master of Laws por la Universidad de Columbia en Nueva York, donde también fue Visiting Scholar. Profesor de grado y posgrado en el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés. Ha sido también docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Southwestern de Estados Unidos. Es consultor de organismos internacionales, ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Es autor de varios libros, entre ellos La doctrina del precedente en la Corte Suprema, Abeledo Perro, 2013. Actualmente se desempeña en el sector privado y es además el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchamos entonces al doctor Alberto Garay, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe en esta actividad. Bueno, muchas gracias, Estela. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, como no es mucho el tiempo que tenemos, voy a tratar de respetar los 8 o 10 minutos y hacer una suerte de paneo introductorio, cosa de que quede espacio para los expositores posteriores y no chocarnos en los temas. Yo creo que no nos vamos a chocar. Lo cierto es que cuando uno encara una sentencia extranjera, en este caso una sentencia de la Corte Suprema norteamericana, tiene que ser consciente de que es una sentencia del Tribunal Superior de los Estados Unidos, que es un país enrolado dentro de la tradición del common law. Tradición que tiene algunas diferencias bastante importantes respecto de la tradición del civil law, del derecho continental, pero, sin embargo, tiene algunas características que, al menos de manera no tan elaborada, sino más rudimentaria, ha adoptado la Corte Argentina desde 1864, les diría, que es cuando la Corte dicta el primer caso en el cual una sentencia suya se basa en una sentencia suya anterior. Esta forma de resolver, típica de la doctrina del precedente de los países del common law, es ajena, y era ajena, mucho más ajena en ese entonces, al derecho español o al derecho continental europeo. Estas diferencias y estas semejanzas a veces pueden hacernos aproximar a una sentencia de la Corte norteamericana, en particular aquellos que nos hemos dedicado parte de nuestra preparación leyendo sentencias de la Corte norteamericana, nos puede generar la falsa expectativa de una excesiva confianza en lo que estamos diciendo de la sentencia. Muchas veces yo he escuchado gente hablar de derecho norteamericano, de la sentencia norteamericana, como si se tratara de sentencias argentinas. Y muchas veces incurren en algunos errores, básicamente en interpretar una sentencia norteamericana como interpretan el derecho argentino en una sentencia argentina. Lo interesante, esta sentencia tiene muchas partes interesantes, muchas. Para alguien que no está habituado a leer sentencias de la Corte norteamericana o sentencias del common law, tiene un atractivo enorme en todo lo relacionado con el manejo de los precedentes. Todo el tema precedentes está manejado con gran soltura en todos los votos. Si ustedes siguen después las líneas de casos que se citan, van a poder ver en qué sentido tomaron las cosas que se dicen de esos casos.
van a poder entender el tipo de discusiones que se dan en Estados Unidos cuando uno está basando una decisión en casos anteriores y cuando se tiene que apartar de una línea jurisprudencial, en este caso de 50 años, que se venía sosteniendo y se quiere abandonar, que la expresión en realidad en inglés es mucho más fuerte, ¿no? Porque es overrule, que en realidad es más una derogación que un abandono. En nuestro caso, por ahí lo que es más entendible es que es un abandono y dejarlo de la derogación para el derecho legislado. En este caso hay unos cuantos votos. Hay también disidencias y el voto mayoritario, que es el que escribe Alito, es un pronunciamiento muy informado, que hace un recorrido muy atractivo también en materia de debido proceso sustantivo, hace una historia, como se hace muchas veces en las sentencias norteamericanas, de dónde viene esto del debido proceso sustantivo, la enmienda quinta de Estados Unidos, su incorporación del debido proceso sustantivo en la enmienda 14. Uno se entera, si no está muy enterado, de que las primeras 9 enmiendas de la Constitución norteamericana, el Bill of Rights de los norteamericanos, originariamente está redactado para aplicarse solo al gobierno federal. Son garantías frente al gobierno federal. Luego, a lo largo sobre todo el siglo XX, esas mismas garantías se opusieron a los gobiernos estaduales vía la enmienda 14. Bueno, todo este proceso, muy cuestionado por algunos y muy defendido por otros, es un proceso que vale la pena verlo en detalle en la sentencia, porque nosotros tenemos en un sentido una cosa parecida cuando tenemos que interpretar los conflictos constitucionales y darle contenido sustantivo a muchas cláusulas, y de hecho nuestra jurisprudencia muchas veces se ha basado en la jurisprudencia norteamericana. Aquí la Corte se aparta, la mayoría de la Corte, se aparta de los famosos precedentes Roe versus Wade y de Casey versus Planned Parenthood, dictado 20 años después de Roe versus Wade, los deroga y dice fundamentalmente que la cuestión relacionada con el derecho al aborto de una mujer no es un derecho que esté en la Constitución. Esta afirmación así tan rotunda es contradicha por los disidentes, es quizás demasiado rotunda, si yo tuviera que decir algo, porque hay muchos derechos que no están textualmente referidos en la Constitución y que llevan, qué sé yo, un siglo de reconocérselos en ella. Y para mí un punto interesante, ya que nos vamos aproximando al final del tiempo, un punto interesante sobre esta derogación o apartamiento que hace la mayoría de Roe versus Wade está planteado en el voto concurrente del presidente de la Corte, donde pone énfasis en que si bien él está de acuerdo con lo que se dice, considera que apartarse de Roe versus Wade era innecesario. Casi les diría que es una clase de procesal constitucional básico la que expone allí el presidente de la Corte, diciendo que en realidad el pronunciamiento es innecesario porque va más allá de lo que el propio estado de Mississippi pedía. El estado de Mississippi pedía que la ley que contemplaba la posibilidad de
ejercer un aborto, el derecho al aborto, dentro de un periodo de 15 semanas, creo que eran, podía admitirse sin necesidad de derogar Roe versus Wade. Lo que dice Alito es, esto es lo que me pidieron y esto es para mí lo que la Corte tendría que haber reconocido. No necesita derogar Roe versus Wade para reconocer el derecho que está reclamando el estado del Mississippi. Yo creo que Alito está, a mi juicio, razonablemente evaluando que el tema del aborto en Estados Unidos lleva, yo diría, por lo menos 50 años de discusiones, manifestaciones, luchas callejeras, y advierte que si de un solo golpe se echa abajo 50 años de jurisprudencia, eso probablemente va a hacerle más daño que bien a la reputación de la Corte. En realidad, yo participo más de esta forma de apartarse de un precedente, hacerlo en lo necesario, en lo estrictamente necesario, si es que necesito apartarme. Y si puedo resolver sin apartarme, bueno, mejor entonces no me aparto, resuelvo y quedará para otro día apartarme del precedente. Ya se cumplieron los 10 minutos. No voy a hablar más y prefiero escuchar a todos ustedes y muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Garay. Por un cambio en el orden de los expositores, vamos a tener el placer ahora de escuchar a la doctora María Marta Didier. La doctora María Marta Didier es abogada por la Universidad Nacional del Litoral, doctora en Derecho por la Universidad Austral, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe y en la Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina. Directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas y del Instituto de Filosofía de Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Santa Fe. Es autora de diversos artículos vinculados al derecho constitucional y la filosofía del derecho, y autora de los libros El principio de igualdad en las normas jurídicas, estudio de la doctrina de la Corte Suprema de Argentina y su vinculación con los estándares de constitucionalidad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, publicado por Marcial Pons en Buenos Aires en 2012, y autora de Principio de Razonabilidad, Derechos Fundamentales y Emergencia Sanitaria, editorial Universidad Católica de Santa Fe 2021, en coautoría con Santiago Francisco Petrone. Se desempeña como abogada del estudio Didier Clicks Buteler. Doctora Didier, una alegría tenerla en esta reunión y la escuchamos entonces. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Muchas gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por esta invitación y también por este cambio en el orden en razón de un compromiso que había asumido previamente. Por eso desde ya pido disculpas en el caso de no poder escuchar a la totalidad de los expositores, que ojalá llegue, o del debate y de las preguntas que luego surjan, porque la verdad que me encantaría poder participar hasta el final. Bueno, yo voy a hacer un repaso breve, muy breve, de los principales argumentos que la Corte Suprema de Estados Unidos, en su voto mayoritario, esgrime como justificación de la sentencia, y luego me voy a centrar particularmente en uno de esos argumentos, donde la Corte contesta lo esgrimido por uno de los amicus que se presentó, varios de los amicus que se presentaron, cuestionando esta ley de Mississippi, y bueno, fundamentalmente cuando la Corte rechaza sustentar el derecho al aborto en la cláusula de la Equal Protection of Law, ¿sí? Bueno, la Corte, para justificar que la Constitución de Estados Unidos no confiere el derecho a obtener un aborto, se vale de diversos argumentos muy ricos, por supuesto,
que no podrían ser explicados en 10 minutos. Pero para mencionarlos brevemente, se vale de un argumento lingüístico que se centra en analizar el lenguaje de la Constitución y concluye que la Constitución no consagra expresamente el derecho al aborto. Entonces pasa a preguntarse, si no hay una consagración expresa, ¿podríamos afirmar que este derecho se infiere implícitamente del texto constitucional? Para responder esta pregunta se vale un argumento histórico, dado entonces que no está mencionado expresamente el derecho al aborto, indaga acerca de lo que es la historia y la tradición del common law en lo que se refiere al derecho al aborto y concluye que no está profundamente arraigado en la historia y en la tradición de la nación. Luego se basa en los precedentes, es decir, en justificar por qué Roe y Casey deben ser derogados, deben ser dejados sin efecto, ¿no? Y fundamentalmente también toma en cuenta que los precedentes en los que se basaron Roe y Casey son precedentes no aplicables al derecho al aborto, porque ninguno de ellos está referido a lo que Roe y Casey denominan vida humana potencial. También utiliza un argumento basado en la incompetencia de la Corte para resolver lo que considera una profunda cuestión moral y entendiendo que la regulación del aborto, ya sea su prohibición o su permisión, no debería estar en manos de la Corte, criticando Roe versus Wade, en cuanto entiende que ese tribunal actuó como legislador y no como poder judicial, y entonces decide devolver a la autoridad de esta decisión sobre la regulación del aborto al pueblo y a sus representantes. Luego también desarrolla argumentos tendientes a demostrar la doctrina del stare decisis, ¿no? Y, bueno, sostiene que no implica una violación de esta doctrina, que no es un mandato inexorable, porque hay excepciones, y en este caso entiende que concurren para apartarse de esos precedentes. Luego utiliza un argumento basado en la crítica al concepto de viabilidad, ¿no? Que fue utilizado tanto en Roe como en Casey, señalando las dificultades que presenta una determinación de este concepto que es relativo a diferentes factores: edad gestacional, salud de la madre, infraestructura médica, peso del feto. Luego utiliza un argumento basado en la crítica del concepto de carga indebida, que es el criterio que introduce Casey. Otro argumento basado en la crítica al concepto de confianza, que lo considera aplicable para el caso de los contratos y la regulación del derecho de propiedad, pero no para el caso del aborto. Y finalmente, el argumento en el que me voy a centrar, que es el que invoca uno de los amicus, ¿no? Porque la Corte dialoga constantemente con la disidencia y luego dialoga, digamos, con los argumentos de Roe y de Casey, ¿no? E introduce, ¿no es cierto?, este diálogo con este argumento de algunos amicus que pretendían fundar el aborto en la cláusula de igual protección. Y señala en primer lugar que ni en el caso de Roe ni en el caso Casey, la Corte estadounidense invocó la igual protección de las leyes para inferir de allí un derecho al aborto. O sea que está excluida esta posibilidad en Roe y Casey, pero tampoco puede fundarse en otros precedentes de la Corte estadounidense, porque la regulación estatal del aborto no es una clasificación basada en el sexo, y por tanto no está sujeta al escrutinio intensificado que se aplica a este tipo de clasificaciones, ¿no? Y para eso la Corte cita dos precedentes, Geduldig y Bray,
donde en el primero de ellos había sostenido que había convalidado un sistema de seguro de invalidez de California que excluía el embarazo y el nacimiento e incluía otras contingencias, incluso problemas de salud de hombres únicamente, como circuncisión o enfermedades de próstata, y había sido cuestionado este sistema de seguro de invalidez y se había pretendido la aplicación de un escrutinio intermedio, es decir, se había sostenido que había una discriminación por razón de sexo, y bueno, la Corte considera que no es así, porque no se probó la existencia de una discriminación odiosa contra miembros de uno u otro sexo. Y en Bray, donde se cuestionaron manifestaciones que se hacían frente a clínicas que realizaban abortos, y allí la Corte sostuvo que el objetivo de impedir un aborto no constituye un ánimo discriminatorio, o sea, no revela una intención discriminatoria contra las mujeres, con lo cual, dice, no cabría, en el marco de estos precedentes tampoco, pretender aplicar a la regulación del aborto un escrutinio más intensificado, como es el del test intermedio, y por tanto debe aplicarse el test de la relación racional o el requerimiento de un mínimo de racionalidad. Este test es el que la Corte aplica para aquellas regulaciones en el ámbito de la legislación económico-social y que no involucran criterios sospechosos o cuasi sospechosos de discriminación. Entiende por criterios sospechosos a la raza, el origen nacional y en algunos casos la condición de extranjero. Digo en algunos casos porque cuando la condición de extranjero es utilizada en la legislación relativa a ciudadanía y naturalización, o bien cuando es utilizada para regular el acceso a cargos que implican una participación en el autogobierno democrático, la Corte considera que allí la condición de extranjero no es un criterio sospechoso de discriminación. Y luego, criterios cuasi sospechosos como el sexo y la condición de hijo extramatrimonial, que sí dan lugar a la aplicación de lo que llama un test intermedio o un escrutinio intermedio. Este test de la relación racional, que es el que propone la Corte y resuelve que se debe aplicar a la legislación sobre el aborto, en primer lugar está dotado de una fuerte presunción de constitucionalidad, es decir, que los jueces examinan la constitucionalidad de la ley con gran deferencia al legislador, de modo tal que la medida reguladora del derecho se va a considerar constitucional si es adecuada o idónea o presenta cierta relación racional con el fin que pretende alcanzar, que ha de ser un fin legítimo, es decir, un fin no prohibido por la Constitución. Y además esta relación racional entre medios y fines, o esta relación de adecuación o idoneidad, se examina con un control de evidencia. Es decir, solo se van a declarar inconstitucionales aquellas regulaciones que de ninguna manera alcancen el fin pretendido. Es decir, que resulten claramente o evidentemente inadecuadas para lograr los objetivos. La Corte consideró que los estados pueden regular el aborto, entonces, por razones legítimas, y dio algunos ejemplos de razones legítimas que pueden considerarse. Por ejemplo, el respeto y preservación de la vida prenatal en todas las etapas de desarrollo, ¿no? Entiendo que esto autoriza a concluir que podrían prohibir el aborto desde el momento de la concepción del ser humano en el seno materno. Luego, otro fin legítimo, la protección y seguridad materna, la eliminación de procedimientos médicos particularmente espantosos o bárbaros,
la preservación de la integridad de la profesión médica, la mitigación del dolor fetal, la prevención de la discriminación por motivos de raza, sexo o discapacidad. Todos estos serían objetivos legítimos que lograrían sortear el test de la relación racional o requerimiento de un mínimo de racionalidad. Bueno, creo que ya he concluido los 10 minutos, si no estoy equivocada. Así que dejo el lugar al siguiente expositor. Muchísimas gracias, doctora María Marta Didier. Y tenemos el honor de presentar ahora al doctor Pablo María Garat. El doctor Pablo María Garat es decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es profesor titular de Derecho Constitucional y de Derechos y Garantías en la carrera de Abogacía de esa casa de estudios. Asimismo, es profesor de Marco Institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la maestría en Derecho Administrativo Económico de esa misma facultad. Doctor Garat, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad y lo escuchamos entonces. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Sacristán, a la doctora Calderón, a la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia y al Colegio de Abogados de la Ciudad, por supuesto, de su presidente, creo que está el expresidente también, me pareció verlo por allí. Yo he pensado, dado el corto tiempo que tenemos asignado, sin perjuicio de ampliarlo luego, y atenta a la calificada audiencia, para llamarlo así, que tenemos en este Zoom, y ni que hablar de los prestigiosos panelistas con los cuales tengo el orgullo de compartir esta tarde, no ir por el camino del profesor del Derecho Constitucional ni de Derechos y Garantías, sino, de alguna manera, hacerme un planteo, que lo titularía Dobbs y nosotros. Y haré 4 afirmaciones, 4 frases, que deberían operar como disparadores en cuanto a lo que representa Dobbs para nosotros que estamos sufriendo todavía los efectos de Fall, un fallo falaz e infundado, y la ley 27610, una ley inicua. En primer lugar, decir que Dobbs sin duda salvará millones de vidas, aunque para nuestro ordenamiento constitucional no es un precedente a considerar. Soy de los que piensan que nuestra Corte y aún nuestra doctrina ha recurrido demasiado, más allá del legítimo derecho comparado, a tener como referencia precedentes de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para resolver cuestiones que hacen, como señaló bien el doctor Garay, a un ordenamiento jurídico que, siendo federal, es distinto desde su matriz fundacional. En segundo lugar, sin embargo, me parece que Dobbs permite aspirar a que tarde o temprano un precedente carente de debida fundamentación como Fall puede ser dejado de lado. De hecho, con total falta de fundamentación, Fall dejó de lado Tanus, Portal de Belén, Elvira Sánchez. Y por esto me parece que lo que Scotus señala en Roe y Casey es muy inferior al nivel de falacia, de incongruencia y de debido fundamento, sino de arbitrariedad que exhibe Fall. Por eso, a partir de Dobbs, me parece que nosotros tenemos que alentar la esperanza de insistir en que un día esta u otra corte abandonará el único precedente que, carente de toda fundamentación, le ha abierto el paso, junto con Roe, invocado icónicamente, valor que tiene Dobbs, ¿no? Dobbs deja de lado, voltea en términos vulgares, lo que ha sido invocado en términos mundiales, globales, internacionales, en apoyo del supuesto derecho al aborto, más allá de la limitación que tiene dentro del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. En tercer lugar, esto hay que decirlo claro, porque nosotros lo tenemos claro, pero quizá no todo aquel que no solamente no es abogado, sino que siendo abogado no está dedicado a la materia penal,
sanitaria, constitucional o administrativa. A partir de Dobbs se ratifica en los Estados Unidos, insisto, que el derecho a la vida desde la concepción no es un derecho absoluto, insusceptible de ser limitado. Pero cuarto, entre nosotros, esto todavía es posible afirmar. Esta es una diferencia sustantiva que me parece tiene que ver con el futuro de lo que nosotros debemos hacer en relación con la cuestión de la defensa de la vida desde la concepción. En estos 5 minutos que me quedan, entonces, a partir de estas 4 afirmaciones, me parece que, en primer lugar, es importante mirar esto de los derechos implícitos, ¿no? A mí, lo digo al pasar, después podremos hablar al respecto, me parece atractiva la postura del juez Thomas en cuanto a que no puede deducirse de un derecho adjetivo, del debido proceso, un derecho sustantivo. Tema para considerar y en todo caso discutir. Me parece también que en el comparado de Roe a un Casey, y esta cuestión de la división de una sociedad en torno a este tema, me parece que hay mucha hipocresía, porque se falle como se falle y se legisle como se legisle, seguirá habiendo una división en torno a esta cuestión y el ordenamiento jurídico debe receptarlo. Y aquí aparece una cuestión central, y es la admisión o no por el ordenamiento jurídico constitucional de si puede legislarse o no sobre el derecho a la vida. Es decir, si el derecho a la vida es o no, como afirmamos, el único derecho absoluto. Y nosotros seguimos insistiendo en esto, por eso nos opusimos durante el debate del 2020 a la posibilidad del mal menor. Por eso seguimos insistiendo en que el Código Penal de 1921 debió ser derogado inmediatamente después de la sanción de la Ley 23.849. Por eso creemos que aún todavía es una ley, el Código Penal argentino, en este punto, y con la ampliación de la Ley 27.610, que contradice un tratado sobre derechos humanos como la Convención de los Derechos del Niño, por una declaración interpretativa que, a pesar de FAL, está salvada por las directrices de 2011 de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Entonces, a mí me parece, para ir terminando, me quedan creo que 2 minutos, en primer lugar, ¿vale Dobbs para nosotros? Sí, vale mucho en el sentido de que explicar Dobbs permite mostrar la enorme fortaleza del ordenamiento jurídico constitucional argentino frente a la misma cuestión. Así como desde el punto de vista del federalismo, yo prefiero que el derecho común entre nosotros no esté concentrado, decisión constitucional que he cuestionado siempre, y prefiero el sistema norteamericano, diría en el sistema norteamericano que el derecho a la vida es un derecho absoluto y ningún Estado tiene derecho a regularlo, a limitarlo, salvo el caso del doble efecto, bueno, cuando es inútil pretender salvar la vida del niño si se llegará a la muerte de la mujer. Único caso que me parece es aceptable. Y Dobbs, además, nos permite ir a fondo con una serie de líneas argumentales sobre las falacias de FAL. Porque más allá de que harán falta ciertas mayorías para derogar la 27.610, me parece que hay que recordar que la ley 27.610 no está en primer lugar ordenada a regular el Código Penal o a modificar el Código Penal, que recién aparece en el artículo 14 de la misma. La ley 27.610 pretende, y lo pretende como de orden público, establecer un derecho en materia de salud a la práctica del aborto. Derecho de salud, que es un derecho implícito también de nosotros, pero que en modo alguno puede colisionar con el derecho a la vida, que es superior y absoluto. De modo que a mí me parece que Dobbs viene a fortalecer y a recuperar algo que lo estábamos perdiendo, que era el vigor de un buen combate jurídico y político en torno a la preservación del derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, porque pronto tendremos que discutir en estos mismos términos
en torno a la eutanasia, desgraciadamente, si es que avanzan los proyectos que tiene a consideración el Congreso de la Nación. Muchas gracias nuevamente y quedo a disposición para el momento de las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Garat. Muchas gracias por su exposición. En virtud del cambio de orden de los expositores, vamos a pasar ahora a escuchar a la doctora Rati Mendaña, después a la doctora Íñigo Petrolanda y finalmente al doctor Bianchi en el cierre. Y aprovecho también para avisarles que si desean enviar preguntas por el chat para los expositores, pueden sentirse libres de enviarlas por allí, por el chat del Zoom. La doctora Rati Mendaña, a quien le agradecemos mucho también que nos acompañe en esta actividad académica de la comisión. La doctora Rati Mendaña es abogada con medalla de oro por la Universidad Católica Argentina, doctora en Ciencias Jurídicas, summa cum laude de esa misma universidad. Es investigadora visitante con beca Fulbright en Boston College Law School e investigadora visitante con beca del Centro de Justicia para las Américas en Osgood Hall Law School, Canadá. Autora del libro El precedente horizontal en las cámaras federales de apelaciones, que es el libro que se basa en su tesis doctoral, y actualmente se desempeña como becaria postdoctoral del CONICET. Doctora Rati, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Estela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad y a su presidente, el doctor Garay, a la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia que ha organizado todo esto, a sus integrantes y a Estela que la preside. La verdad es que yo voy a abocar un punto muy concreto de la sentencia Dobbs, que es el impacto que tiene en cuanto deroga o abandona los precedentes Roe y Casey. No me voy a extender sobre la terminología, como ya bien adelantó el doctor Garay, porque no hay una traducción específica para el término overruling, que es la técnica por la cual la Suprema Corte abandona su propio precedente, pero yo prefiero, al igual que vi que lo hizo el doctor Garay, hablar de derogación o de abandono, y no de dejar sin efecto o revocar, porque me parece que derogar o abandonar traduce mejor ese sentido de que el precedente es sacado del sistema, es decir, ya no forma parte del derecho vigente. Y bueno, la sentencia Dobbs hace esto con Roe y con Casey. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué puede hacer esto? La Suprema Corte es porque, si bien rige en la Suprema Corte de los Estados Unidos la obligatoriedad horizontal del precedente, es decir, que ella en principio está vinculada por sus propios precedentes, y en principio al decidir Dobbs debería haber aplicado por el principio general Roe y Casey, este principio tiene excepciones. Este precedente no es absolutamente vinculante, y sobre todo el precedente horizontal de la Suprema Corte, o sea, cómo ella se comporta con su propio precedente, es aún más flexible, como ya dijo Brandeis en su famosa disidencia en 1932, y se repitió tradicionalmente en toda la jurisprudencia de la Corte, es incluso más flexible cuando se trata de temas de materias constitucionales. La Corte explica esto porque si ella se equivoca al interpretar la Constitución, la única forma de remediar ese error es a través de una reforma constitucional, y eso es un proceso muy complejo, con mayorías calificadas, y por tanto tiene que haber una válvula de escape para que la Suprema Corte pueda enmendar ese error en la interpretación constitucional. En cambio, si se equivoca, por ejemplo, al interpretar una norma, la Corte Suprema asume que ella tiene que mantener su precedente, y ese error en todo caso será enmendado por la legislatura. Bien, entonces, estamos de acuerdo, digamos, somos contestes en que el precedente en algunos casos puede derogarse, puede abandonarse. La disputa es cuándo, en qué casos y por qué fundamentos. Y en esto se ha desarrollado en la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos como dos tests de stare decisis. Uno que es conocido como el test fuerte, que sostiene que es necesaria una justificación especial para abandonar o derogar un precedente, y que dentro de esa justificación especial no tiene ningún peso el hecho de que el precedente sea erróneo. Y otro que es conocido como el test débil de stare decisis, que sostiene que el hecho de que el precedente sea erróneo, si bien no es el único factor, sí es un factor que tiene que ser considerado a la hora de decidir si la Suprema Corte mantiene o deroga su precedente. Y no todos los errores, pero ciertos errores deben dar lugar o pueden dar lugar, de acuerdo a, si hablamos de Thomas, por ejemplo, de Kavanaugh, porque ahí hay muchos matices sobre los cuales no me puedo extender, pero podemos volver después, el precedente. Bien, ¿qué hace la Suprema Corte en Dobbs?
dedica 30 páginas a fundamentar por qué está derogando los precedentes Roe y Casey. Y en cierta forma aborda los dos tests, porque ella se refiere al principio sobre el error, se refiere al error de Roe y Casey, pero después analiza los factores tradicionales de stare decisis que la Corte siempre analizó cuando derogó precedentes. Entonces, la Corte lo sistematiza en 5 factores. El primero, como decía, se refiere justamente a la naturaleza del error en el que incurrieron Roe y Casey. Que la Corte nos hable de naturaleza del error nos quiere decir que no cualquier error da lugar a la derogación, pero en este caso, dice la Corte, fueron precedentes extremadamente dañinos, terriblemente equivocados, es la expresión que utiliza la Corte. ¿Y por qué fueron terriblemente equivocados? Bueno, porque no se condicen con ninguna interpretación razonable de la Constitución, y a la vez porque usurparon el poder de resolver la compleja cuestión moral del aborto que le corresponde a las legislaturas estatales. El segundo factor que el caso Dobbs desarrolla para derogar Roe y Casey tiene que ver con la calidad del razonamiento, y en esto se aboca más que nada al caso Roe. Y bueno, da muchísimas razones que sería imposible detallar acá sobre por qué el razonamiento de Roe es muy débil, pero menciona, por ejemplo, que digamos, toma mucho de lo que había desarrollado al principio de la sentencia, en el sentido de que Roe no estaba fundado ni en el texto de la Constitución, ni en la tradición ni en la historia de los Estados Unidos, y tampoco en los precedentes. De hecho, los precedentes que se invocaban, dice la Corte, eran totalmente distintos al caso Roe, porque ninguno de ellos abordaba la pérdida de una vida potencial, como lo llama Roe al por nacer, que Roe se sustenta en una narrativa histórica falsa o errónea, porque, por ejemplo, tiene en cuenta datos históricos irrelevantes, como cómo se regulaba el infanticidio en las civilizaciones antiguas, mientras que deja de lado la historia y la tradición al momento de la ratificación de la enmienda 14. Bueno, sería largo explicar, pero en ese momento 3/4 de los estados prohibían el aborto en todos sus periodos, en todos los periodos del embarazo. También critica el esquema trimestral que desarrolla Roe para establecer cuándo los estados podían regular el aborto, porque dicen que fue un esquema que ninguna de las partes pidió, la alegó ni pidió, que lo creó la Corte de la nada, en una creación de derecho muy similar y ponderación de intereses muy similar a lo que le corresponde hacer a las legislaturas. Constantemente la Corte vuelve sobre la idea de que la Corte en Roe y en Casey usurpó poderes democráticos que le corresponden a las legislaturas de los estados. Y además critica la viabilidad, porque la viabilidad, como había dicho María Marta, es un factor por el cual se protege la vida del feto de acuerdo a características extrínsecas que son independientes del propio feto. Por ejemplo, la calidad médica de las clínicas que pueden tratar ese embarazo, la evolución de la tecnología para, digamos, protege la vida en función de factores extrínsecos al propio valor de ese niño por nacer. Bueno, hay un montón más de críticas, también la crítica académica, la Corte habla de la crítica académica, digamos, Roe fue un fallo que fue criticado aún por quienes estaban a favor del aborto, por muchos de los constitucionalistas importantes de Estados Unidos que están a favor del aborto. Y Casey, dice la Corte, quiso enmendar estos errores, pero se deshizo del esquema trimestral, se deshizo de la narrativa histórica, pero colocó un estándar que es inviable, lo cual me lleva al siguiente factor, que es el estándar de carga indebida. Que en Casey lo que la Corte hizo fue decir que los estados podían regular, dio como 3 estándares que no los voy a desarrollar, pero fundamentalmente todos giraban de alrededor de podían regular siempre que no colocaran, podían regular el aborto, restringirlo de acuerdo a los distintos periodos del embarazo, siempre que no colocaran una carga indebida en el camino de la mujer hacia la búsqueda del aborto. Y carga indebida, y esto ya lo decía, mucho de lo que estoy diciendo lo encontramos en la disidencia de Scalia de Casey, que es muy rica. Carga indebida es un estándar demasiado ambiguo, que incluso generó muchos problemas, tanto en la Corte como en los tribunales inferiores, contradicciones sobre qué constituye carga indebida o no. Incluso en el propio Casey no se podía poner de acuerdo los distintos votos sobre, por ejemplo, si hacer esperar a la mujer 24 horas, eso no es una carga indebida. Entonces, en definitiva,
eliminó esa regla clara que tenía la viabilidad y la reemplazó por un estándar totalmente ambiguo. El otro factor que tiene en cuenta la Corte es el de los efectos disruptivos que tuvieron tanto Roe como Casey en el derecho de los Estados Unidos. Es decir, se crearon normas procesales ad hoc para el aborto que no son aplicadas en ninguna de las otras materias que conoce la Corte. Por ejemplo, en temas de legitimación, se permitió que las clínicas accionaran en representación de sus potenciales pacientes, cuando puede haber un claro conflicto de intereses entre ellos. Sin embargo, se concedió una legitimación muy amplia. También en temas de la extensión de la declaración de inconstitucionalidad, que está sujeta a un escrutinio muy estricto, fue muy amplia en la declaración de inconstitucionalidad en materia de aborto. Y finalmente, el último factor que tiene en cuenta la Corte tiene que ver con la confianza en el precedente. Lo que dice la Corte en Dobbs es: en Casey se creó un factor de confianza a medida del aborto. ¿Por qué? Porque el factor de confianza es tenido en cuenta, refiere a qué legítimos intereses puede haber depositado la sociedad en el mantenimiento de ese precedente, si celebró contratos, si realizó inversiones, si adquirió títulos de propiedad en función de ese precedente. En principio la Corte lo debe mantener, o debe considerar esos intereses. Pero refiere siempre a temas contractuales o de propiedad en la aplicación de este factor por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, en Casey se creó un factor de confianza por el cual se creó la idea de que la mujer había desarrollado su participación social y económica en la sociedad sobre la base de contar con la posibilidad del aborto. Y este fue el factor determinante que hizo que en Casey uno de los factores determinantes que hizo que en Casey se mantuviera Roe. La Corte dice, fue creado ad hoc para Casey, es absurdo pensar que un embarazo no deseado es algo que uno planee y sobre lo cual deposite intereses en la existencia de un precedente, y si así lo fuera, inmediatamente que la Corte cambie su criterio es algo que se puede ajustar inmediatamente. Digamos, no hay un negocio jurídico en curso, no hay un título de propiedad que podría quedar vacío. Y finalmente, y con esto termino, hay dos factores que la Corte analiza adicionalmente en respuesta a la disidencia y en respuesta a Casey. La disidencia le dice a la Corte, vos no podés derogar un precedente por más que sea erróneo, a menos que hayan cambiado los hechos o haya cambiado el derecho. Y acá no cambió nada para que vos estés haciendo esta derogación. Lo que la mayoría contesta a esto, en uno de lo que a mi entender es uno de los mayores argumentos de la mayoría, es existen precedentes que son erróneos desde el primer día que fueron dictados, y existen otros precedentes que deben ser modificados porque realmente hubo cambios en los hechos o cambios en el derecho. Roe versus Wade y Casey eran, como lo fue Plessy versus Ferguson, el precedente que sostuvo la segregación racial, erróneos desde el primer día que fueron dictados. No es necesario esperar ningún cambio para tener que derogarlos. Los tendríamos que haber derogado desde el primer día porque fueron erróneos desde el primer día. Pero además sí sucedieron cambios, dice la mayoría, tales como la existencia entre Roe y Casey y ahora Dobbs, cambiaron un montón de cosas, como la existencia de leyes antidiscriminatorias para la mujer embarazada, la existencia de seguros sociales para la mujer embarazada y para el recién nacido, lo que ellos llaman safe haven laws, que es refugios seguros para que la mujer que no quiere tener ese bebito, inmediatamente de tenerlo, pueda dejarlo en ese refugio a sabiendas de que va a ser dado a una familia y va a ser bien cuidado. Y además cambió la embriología, cambió la forma en la que concebimos a los embriones, o sea, sabemos mucho más de lo que sabíamos antes, por lo tanto hubo un montón de cambios que hay que tener en consideración. Y además el cambio más profundo es que Casey mantuvo Roe para saldar una controversia y no la saldó porque la sociedad sigue dividida. No sé cómo voy de tiempo, pero hay una respuesta que hace la mayoría a Casey, que es que Casey decía, nosotros no podemos derogar Roe, porque si nosotros lo hacemos, la sociedad va a pensar que la Corte es maleable a la opinión pública. Y la Corte no puede ser maleable a la opinión pública. Y la mayoría contesta esto a Casey y dice, nosotros no tenemos ni que derogar ni que mantener un precedente influenciado por la opinión pública. Nosotros lo tenemos que hacer conforme con la Constitución.
Y la Constitución nos ordena que tenemos que derogar Roe y derogar Casey por todos estos motivos que dimos. No podemos saber cómo esto va a ser tomado por la opinión pública, pero si lo supieran, porque constantemente la Corte dice es una cuestión divisoria y se han planteado argumentos para los dos lados y no nos corresponde a nosotros zanjarlo, pero si pudiéramos anticipar cómo lo va a tomar la opinión pública, y aún así no deberíamos estar influidos por eso, sino por lo que dice la Constitución y la tradición de los Estados Unidos. Así que, bueno, perdón si me extendí, quedaron un montón de cosas, el cambio de composición y demás, pero podemos volver en las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ratti. Pasamos entonces ahora a presentar a la doctora María Isabel Íñigo Petralanda. Le agradecemos en primer lugar a María Isabel el haber tolerado el cambio de orden de los expositores por razones de fuerza mayor. La doctora María Isabel Íñigo Petralanda es abogada por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Business Administration por la Escuela de Negocios de Madrid, EUDE, y es especialista en Derecho de Salud por la Universidad Austral. Ha completado una serie de posgrados, es bioeticista, experta en políticas públicas sanitarias. Desde hace varios años trabaja con la gobernanza de datos, la aplicación de la tecnología a las políticas sanitarias y la inteligencia artificial. Actualmente se desempeña en MG Consultores, donde es socia de la división de Healthcare and Public Policy. Es docente en la Universidad Austral y en la Universidad Católica Argentina, y además es miembro titular del Comité de Bioética del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Doctora Íñigo, la escuchamos y muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Estela, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Comisión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a los expositores que precedieron, porque realmente aprendí muchísimo. Y la suerte de venir al final tiene que ver con esto de que uno puede repensar y enriquecerse con las exposiciones anteriores. Ahora yo lo voy a bajar, digamos, como subimos con un dron a cuestiones muy técnicas, y vamos a subir un poquito más, donde les voy a contar un poco cómo son los sistemas de salud. En particular, el sistema de salud donde dos fallan. ¿Cómo es el sistema de salud de Estados Unidos? El sistema de salud de Estados Unidos es profundamente complejo. ¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos desde el Health Economics acerca de una cobertura? Es decir, ese algo que en tanto lo mencione como aborto, en lo concreto es una práctica sanitaria. Es una práctica sanitaria nomenclada. Es una práctica sanitaria que ocurre indefectiblemente y que también nos apela a los juristas a hacer una reflexión de estas cuestiones de hecho fácticas que voy a pasar a describirles ahora. El sistema de salud de Estados Unidos es complejo. Enfermarse en Estados Unidos es caótico y la gente no puede acceder a las clínicas mencionadas. O sea que tengo también el deber de moral de compartir con ustedes el hecho de que llegar a una Planned Parenthood o una Jackson's Health es muy difícil. Una política digamos, medicamentosa de tecnologías sanitarias, lo que nosotros llamamos tecnologías sanitarias, misoprostol o misoprostol, HRU, la básica, la tecnología básica y que los sistemas de salud de Estados Unidos cubrirían con subvenciones, requiere entre $300 y $700 per cápita. El gasto en salud en los Estados Unidos es de $8.000 per cápita. No constituye el aborto, práctica que desde luego no adhiero, requiere muchísimas explicaciones morales y en la agencia moral de la persona entender este derecho absoluto de la vida, y voy desde ese dron a bajar otro problema que tenemos en el sanitarismo, que son las enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles. DOTS ocurre también en un contexto de transformación digital, donde hay una agenda 2015-2030 que son los objetivos del desarrollo. Estas circunstancias no son ajenas a la Corte que falla acerca de DOTS. DOTS queda chiquito frente a un escenario fáctico pospandémico donde todas las decisiones morales se tomaron en ocasión a muerte. El aborto también es en ocasión a muerte. El misoprostol, el misoprostol o cualquier terapia que acompañe la anticoncepción, en este caso son dos drogas que les comento, se toman una
en 48 horas son 2 drogas de 2 tomas, una produce un bloqueo en la parte hormonal con muchas consecuencias con respecto a la salud de quien decida tomar esa tecnología sanitaria. ¿El sistema de salud lo cubre? No. Una pregunta con respecto al criterio moral de la toma de decisión. ¿Se hace mediante compra pública? No. Medicare podrá negociar parcialmente, Medicaid, que son fondos federales y estaduales, no. Entonces, vamos ahora a bajar en ese dron a ver qué y cómo se reparte esta torta sanitaria de gestión. Nosotros básicamente tenemos el 49% son seguros privados, es decir, aquellos que ocurren con la suerte que tenga la persona de conseguir un trabajo donde se le otorga un seguro de cobertura. Después vamos a tener una fracción que es del 20%, que es de Medicaid, que hay que probar una situación para la condición de elegibilidad de pobreza, con lo cual van a entrar personas con discapacidad y personas que a su vez, además de la discapacidad, puedan evidenciar su nivel de pobreza. Eso está con muchos errands, con mucho trámite burocrático. Traba el derecho del acceso a la salud. Entonces, DOTS, lo mismo Rowe versus Wade o Casey, cuando hablan de clínicas como Planned Parenthood, son clínicas que practican las interrupciones y la planificación a través de una telemedicina. Para llegar a telemedicina en los Estados Unidos hay que hacer un prepayment, eso no se cubre. Entonces no está esa descripción de todos los hechos. Hay un gap entre lo que nos habla la sentencia y la cuestión fáctica material de cómo el sistema de salud responde. El sistema de los Estados Unidos es el más deficiente. Tiene el índice de mortalidad materna más alto. Sobre 100.000 nacidos, 26 mueren, madres mueren sobre niños nacidos. Entonces es un índice muy alto para un país que destina el 17% del Producto Bruto Interno. Argentina está entre el 9.3 y el 10.6, dependiendo, pero un average básicamente del 10. Piensen esto, se está gestionando la salud con un 16% del PBI y tengo el índice más alto de mortalidad materna. Estos crumbles que les doy para que ustedes vayan viendo, nos habla justamente de un punto acerca de que qué cubre el sistema de salud es un tema secundario, accesorio, y desde qué momento se reconoció ese valor al acceso. Y esa pregunta es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque el sistema de salud de Estados Unidos refleja el más alto índice por la FDA de ingreso de Health Technology Assessment, de tecnologías que entran y son elegidas con criterio de sostenibilidad de los sistemas de salud, es decir, tecnologías sanitarias medicamentosas que entran. Una tecnología sanitaria no es solamente el medicamento, un dispositivo, un resonador. Es la guía clínica que también me dice cómo yo voy a utilizar esa tecnología sanitaria. A lo largo de los fallos y de los precedentes, porque inexorablemente hice double click en muchos hipervínculos para saber cuando se describen estas cosas que los fallos de las Cortes no nos dan y que son muy curiosas acerca de cómo describen el acceso efectivo y la prestación sanitaria, no se despliega en la precariedad que existe. O sea, enfermarse en Estados Unidos es caótico. Parte de lo que yo quiero dejar también como mensaje en esta complejidad del sistema de acceso y cobertura, sobre todo a las tecnologías sanitarias, que no es panacea, no es que yo voy y a mí me prescriben un misoprostol. Yo no accedo a eso en Estados Unidos, y si soy pobre, menos. Al sistema norteamericano tiene como un suerte de misunderstanding, de no entendimiento, de no apropiarse de esta cuestión de consejo genético, consejo con anterioridad a las madres, los consentimientos informados con transparencia. Uno llega a Planned Parenthood y el modo con que se produce el consentimiento informado es muy interesante. Todos ustedes podrían acceder a verlo en las páginas web, pueden pedirlo de hecho. Y van a ver que los consentimientos informados no reúnen todas las características de lo propio, o sea, están formados como si fueran un bill de indemnidad, porque opera a través del sistema de la fiducia.
No es un sistema como Bismarck o como un sistema descentralizado, centralizado, como el que funciona en el NICE de Inglaterra, que puede hacer su georreferencia y hacer un análisis de seguridad, eficacia, eficiencia, costo-efectividad y desinversión de una tecnología. No, eso no ocurre en Estados Unidos. Tenemos una FDA que aprueba tecnologías que entran a través de la agencia, las que por nuestra agencia entrarían por el ANMAT, pero no hay una compra pública que pueda negociar Medicare. Entra por fondos. Y con esto quiero dejar otra reflexión. Desde investigación hasta acceso, que es lo que nos embarga a los sanitaristas, es decir, desde que investigo hasta que accedo a esa tecnología, ocurre el fenómeno en el medio de lo que es la innovación. O sea, los objetivos propiamente del desarrollo. Esto es un coletazo. Esto es una cuestión, o sea, la explicación de cuestiones secundarias que se transforman en absolutización de relatividades. Entonces hay que saber leer esa clave, sobre todo como agentes morales, como juristas que somos, o como estamos trabajando desde nuestras disciplinas, en un análisis completo de la toma de decisión. Porque este mismo webinar en que estamos todos nos tiene que despertar un algo que después cuando reflexionemos, uy, acá hay un eureka. ¿En qué contexto ocurre esto? Esto también está ocurriendo en un contexto muy preciso, que es la transformación digital en salud. Y eso no es un tema menor, es un tema profundamente severo, porque la primera muerte, ya que hablamos de muerte con respecto a una interrupción o potencialidad de muerte, ocurre en el gap de las personas que en ocasión de COVID no han tenido acceso a conocer cómo se pide o se peticiona a cualquier derecho que depende de la tecnocracia informática, y amo la tecnología, quiero expresarlo, amo la tecnología, pero una tecnología al servicio de la persona. La tecnología sanitaria mandatoriamente tiene que estar al servicio de la persona, y no al revés. Porque hay una lógica, es la persona la que la piensa, la revisa y la integra al sistema de salud y la saca. El policy decision making en políticas públicas tiene que tener una centralidad personal, pero no como una ética de encastre, como una moralidad propia de entender que todo el servicio sanitario está al servicio de la persona. Es más fácil licuarlo en los sistemas como los sudamericanos, donde hay cuestiones declamativas de acceso universal, y el acceso universal, si no es efectivo, es relativo. O sea, no es tal. Estados Unidos directamente no te lo da, porque es la ley de mercado, oferta y demanda. Entonces, ahí se atiende y sobrevive en pandemia. Recordemos que Estados Unidos tuvo el mayor índice de muertes después de Italia. Y en la no aceptación a la vacunación también. No hay nada del fallo de Dodds que no remita a cualquier persona que trabaje en sanitarismo acerca de que Samuel Alito y the Big et al, los colaboradores que han tenido que pensar esto. El mundo se integra de hechos, absolutamente. Y el más dramático ha sido, sin lugar a ninguna duda, la pandemia COVID, porque nos ha puesto a tomas de decisiones en ocasión de muerte. Nunca, nunca se tuvo en un tiempo y en un espacio, y en un metaespacio digital, como se llevaba desde Johns Hopkins, quién se enfermaba, quién no se enfermaba, el contact tracing de las personas que salían y entraban, la condición y la obligación de vacuna, la no explicación, la aceptación de no compra pública transparente. O sea, esto nos trae, Jobs trae a cualquiera que dirija su intelectualidad a la verdad y al bien, a preguntarse en el contexto de nuestros tiempos. Estela, gracias por permitirme este espacio y abierta a las preguntas. Gracias, doctora Índigo Petralanda. Gracias, que nos ha hecho pensar aún más de lo que ya Dobbs nos hace pensar, ¿no? Y eso es una gran tarea. Bueno, tomo ahora yo la posta para presentar al doctor Bianchi, porque a la doctora Sacristán la comprenden las generales de la ley, así que tomaré a mi cargo esta tarea. Por cierto que presentar al doctor Bianchi es casi algo innecesario, porque todos lo conocemos, y mucho, ha sido profesor, y es colega de muchos de los que aquí nos acompañan hoy, pero vamos a hacerlo de todas maneras. El doctor Alberto Bianchi es
profesor, es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis fue recomendada al Premio Facultad. Desde el año 2014 es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y desde 2017 es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Ha publicado 20 libros y más de 400 artículos sobre temas de derecho administrativo y derecho constitucional en diarios de amplia circulación y en revistas jurídicas especializadas. Ha recibido distintos premios a lo largo de su trayectoria, destacamos entre ellos al Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 1991, al Premio Academia otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en 2012. En 2016 recibió el diploma al mérito de los premios CONEX a las Humanidades de la Argentina en la disciplina Derecho Constitucional. Es además profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Austral y en la Universidad Católica Argentina. Doctor Bianchi, lo escuchamos. Doctor Bianchi, no lo escuchamos porque está silenciado. Le mando allí. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí lo escuchamos, doctor. Bueno. Muchas gracias, doctora Calderona, por su amable presentación. Muchas gracias a la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, al colegio en particular, a su presidente, el doctor Garay, y agradezco también la oportunidad de estar en compañía aquí, tanto en el panel como en el público, de distinguidos juristas, de un expresidente del Colegio de Abogados, el doctor Máximo von Rusch, del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el doctor Garat, todos muy queridos amigos. Voy a empezar haciendo una reflexión general y voy a recordar una frase que todos conocemos y que todos hemos repetido muchísimo, pero que hace algo que a veces puede llegar a asustar, pero es la relatividad de los principios constitucionales. Nosotros creemos que la Constitución tiene principios absolutos, pero creo que el debate que va de Roe a Dobbs muestra totalmente lo contrario. Charles Evans Hughes, decía en un discurso dado en la ciudad de Palmira, en el año 1907, Palmira, Nueva York, decía algo que todos alguna vez hemos repetido: vivimos bajo una constitución, pero la constitución es lo que los jueces dicen que es. Si hay dos casos en la jurisprudencia de los Estados Unidos que muestran esta realidad que mostraba Hughes hace más de un siglo, son Roe y Dobbs. Porque la verdad que no puede haber casi dos cortes más opuestas en este punto. Y esto muestra la relatividad de los principios constitucionales. Para un grupo de juristas, con Harry Blackmun a la cabeza en 1973, el derecho al aborto es un derecho constitucional fundado implícitamente en la Constitución, y para la Corte actual, 2022, en Dobbs, con Alito a la cabeza, este derecho no existe en la Constitución. Ellos no niegan que exista en otros lados, pero no está en la Constitución. Entonces, vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es lo que Harry Blackmun dice que es, y es lo que Alito y su corte dicen que es. Esta es una primera reflexión que me parece importante mencionar, porque cuando creemos en el derecho constitucional que hemos llegado a alguna conclusión, en realidad esa conclusión no es más que un hito en el camino. El aborto es básicamente no un problema jurídico, es un problema ideológico. Algunos creen que el aborto está bien, otros creemos que el aborto está mal. ¿Por qué? Porque creemos que al abortar se está matando una persona. El aborto, desde este punto de vista, que es el mío, es un delito, es un genocidio, porque se repite y se multiplica por miles todos los días. Pero partimos de una ideología, partimos de una creencia, que puede ser religiosa o puede ser de otro tipo, pero es una creencia. Y a partir de esa creencia construimos una teoría jurídica. No es que la teoría jurídica nos lleva a la creencia, es la creencia la que nos lleva a construir la teoría jurídica, que es algo muy distinto. De modo tal que, en primer lugar, mi primera reflexión es esto: los principios constitucionales son una cuestión relativa. ¿Y cómo se logra la consagración de un principio constitucional a otro? Bueno, pues con la elección de los jueces de la Corte. ¿Cómo es la evolución de Roe hacia Dobbs? Bueno, es una evolución conservadora. La misma evolución que llevó a Roe en un sentido inverso. En 1930, cuando Roosevelt logra rearmar completamente la Corte Suprema, recuerden ustedes que Roosevelt
designó 8 jueces en la Corte. Sobre una Corte de 9 designó a 8 porque tuvo 4 periodos, 3 y un poquito porque murió a comienzos del cuarto. Estuvo 3 periodos completos, 12 años completos en la presidencia. Pudo nombrar y además en el camino renunciaron muchos porque finalmente se sancionó una ley que les otorgaba una jubilación que antes no se les otorgaba. Entonces los jueces ancianos, como eran, por ejemplo, Holmes, se retiraron. Y entonces fueron designándose jueces liberales. Y esa tendencia liberal de la Corte hace un pico a comienzos de los años 70, porque ese fue el pico liberal de la Corte. Los halcones liberales de los comienzos de los años 70 llegan a Roe. A partir de ese momento declina el liberalismo de la Corte, el liberal en el sentido americano, no en el sentido de libertad de mercado. ¿Sí? Cuando en la Argentina decimos liberal, no es lo mismo que los liberal americanos. ¿Sí? Los liberal americanos son los librepensadores, son los liberal de los derechos humanos, no los liberal del mercado económico. El liberalismo en la Corte americana empieza a declinar y empieza a insinuarse fuertemente a partir de los años 80 una curva conservadora que en este momento probablemente haya llegado a uno de sus picos. Y justamente por eso aparece Dobbs, porque tienen un 6-3. Aunque haya en el medio, como decía bien recién el doctor Garay cuando explicaba el caso, en el medio está Roberts, el presidente, que es casi un disidente dentro de la Corte, aunque no lo quiere ser, pero es casi un disidente, pero aún así está en 6-3, tiene una mayoría consolidada. Veremos ahora cuántas Ketanji Jackson se ingresan a la Corte y veremos entonces cómo y cuándo se va a ir liberalizando para llegar quizás a otro Roe. ¿Por qué? Porque esto no es la finalización de la guerra. No hay paz de Westfalia ni ninguna paz de ningún tipo para el aborto. Esto es una guerra. Esto es una guerra entre dos grupos ideológicos claramente identificados. Los hay en los Estados Unidos, los hay en la Argentina. En 1973 triunfaron unos y hoy han triunfado otros. Ahora, ¿qué tan triunfo es para unos y para otros? Esta es mi segunda reflexión. Yo diría que Dobbs no es ni tan malo como se lo ha querido presentar para los abortistas, ni tan bueno para los antiabortistas. En primer, no es tan malo para los abortistas, porque en realidad, fíjense, ¿qué era lo que estaba? ¿Cuál era la constitucionalidad de la ley que estaba en juego aquí? Una ley de Mississippi que permite abortar hasta la 15ª semana, que no es poco. Sin embargo, esta ley pasa el test de constitucional. Nadie la declara inconstitucional. Lo que hace la Corte es overrule. Se ha discutido esta tarde bastante qué significa overrule. Bueno, podremos decir que es derogar o abandonar, o podremos decir que es escribir encima, ¿no? Overrule es reglar encima, traducido literalmente. Bueno, abandonaron el principio, pero no lo abandonaron totalmente. Podrían haber extremado más, haber tensado más la cuerda y haber dicho la Constitución prohíbe el aborto. No lo hicieron. Simplemente, y en esto el voto de Kavanaugh es muy claro, dice, la Constitución es totalmente neutral ante este problema. Esto es un problema de los representantes electos del pueblo. Cada estado decidirá, según sus propias convicciones, qué hacer con el aborto. Y ahí tendremos estados como Nueva York, que son hiperabortistas, o estados como Texas, que son antiabortistas. Y cada uno decidirá. Entonces, no es un triunfo, no es una derrota absoluta para los antiabortistas. En todo caso, es un retroceso, es una bajada de escala. Lo que antes estaba en la escala superior de la Constitución, ahora estará en la escala de las constituciones o de las leyes estaduales. Tampoco es un triunfo absoluto para los antiabortistas. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, como decía recién, no está prohibido el aborto. Finalmente el aborto está permitido. Cada estado lo permitirá como quiera. ¿Sí? De modo tal que no veo que este fallo deba ser ni el motivo de la crisis. Yo leí el otro día un artículo en la revista The Economist que traía esto como una tragedia y como una desgracia y como un desastre. Yo me preguntaba, bueno, pero la verdad que creo que están exagerando la nota. Esto no es tan grave. Es cierto, se ha perdido un derecho constitucional,
pero no se ha prohibido el aborto en ninguna forma. Es cierto, y esto lo dice la disidencia, lo destacan Sotomayor y los disidentes, bueno, pero ¿y qué pasa con los pobres? Porque las personas de recursos medios o medianos pueden viajar a otro estado y hacerse un aborto. Sotomayor y los disidentes levantan entonces la voz de la pobreza y dicen, bueno, pero ¿qué pasa con las mujeres pobres? Que era el argumento de Roe. Jean Roe era precisamente un caso elegido de una chica pobre que no podía tomar ni siquiera ni comprar el ticket de un ómnibus para viajar de Texas a Nueva York. Y entonces sí, este era el caso que da pie al aborto. Entonces, como tenemos que igualar, lo igualamos para todos. Bueno, no sé exactamente cuál será la solución para los pobres en este caso, pero lo cierto es que no es una derogación absoluta del aborto. ¿Cuáles son los efectos de de Dobbs para la Argentina? Nulos, absolutamente nulos. Ahí voy a hacer una nota de pie de página en relación a lo que muy bien decía el doctor Garat en un sentido. En realidad los efectos para la Argentina son nulos, porque en la Argentina ya ha ocurrido, y de la peor manera, lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos en Dobbs dice que debe ocurrir. Esto lo tienen que legislar la legislatura. Bueno, en la Argentina no lo pueden legislar la legislatura porque lo prohíbe el artículo 75, inciso 12 de la Constitución. En la Argentina esto lo tiene que legislar el Congreso, y ya lo ha hecho, y lo ha hecho de la peor manera. Porque en la Argentina sí, entiendo yo, que existe un derecho constitucional de las personas por nacer, porque lo dice la Constitución implícitamente y porque lo dicen los tratados internacionales, de modo tal que en la Argentina la ley que se ha dictado es claramente inconstitucional. Pero esta sentencia es una sentencia típicamente norteamericana. Es típicamente norteamericana por dos razones. Primero, por todo el esfuerzo que se ha hecho, que lo explicó muy bien la doctora Ratti, todo el esfuerzo que se ha hecho para justificar el abandono del precedente. Yo no me imagino en la Argentina, donde no hay una doctrina del precedente como en los Estados Unidos, todo este esfuerzo para abandonar un precedente. Muchas veces en la Argentina se ha abandonado un precedente sin avisar siquiera, ¿no? Se gira 180 grados sin avisar, lo cual está muy mal, por supuesto. Yo soy de los que creo que debería haber una doctrina del precedente al mejor estilo anglosajón, porque realmente esto es lo que asegura una cierta previsibilidad en los tribunales. Desde este punto de vista, no importa si tenemos un sistema de civil law o de common law, lo importante es que tengamos una cierta previsibilidad en los precedentes. Pero en la Argentina esto no existiría. Todo este esfuerzo que hace especialmente el voto de Alito, esas 30 carillas que escribe Alito, más sobre el stare decisis que sobre el aborto, en realidad en la Argentina sería impensable. Y una segunda nota que me gusta mucho de esta sentencia, a veces no se ve en todas, pero en esta se ve y me gusta mucho, es la idea del diálogo entre los jueces. En la Argentina vota uno, vota otro, y al final se suma quién está en la mayoría, quién está en la minoría, y sale el fallo. Aquí hay un diálogo, y por momentos es áspero, incluso dentro de la propia mayoría. El diálogo entre Alito y el diálogo entre Roberts es áspero. Es muy áspero porque Roberts le imputa, como bien decía, creo que era la doctora Ratti o el doctor Garay, muy bien le imputa Roberts a Alito y dice, mire, usted está resolviendo más allá de lo que le pidieron, usted va a ultrapetita. Y Alito le contesta, y a su vez Alito entra en diálogo con la minoría. Esto enriquece mucho, este diálogo interno enriquece mucho, ¿sí? Y esto quizás sería una práctica que debería adoptar la Argentina. Pero bueno, como no me quiero exceder del tiempo y confío en que habrá preguntas para esto, hay algo que sí quiero destacar porque creo que sí hay algo que en la Argentina este fallo o esta corriente que va de Roe a Dobbs nos debe enseñar, y es la estabilidad del sistema. Si hay algo que realmente nos diferencia de los Estados Unidos, y siempre decimos que nuestra Constitución se parece a la Constitución de los Estados Unidos, y hay un intensísimo debate sobre si se parece mucho o se parece poco. Pero si hay algo que nos diferencia sustancialmente de los Estados Unidos, es que en los Estados Unidos nadie se adueña del sistema, nadie, porque eso está penado con una pena
políticamente capital, ¿sí? En la Argentina, todo el mundo intenta adueñarse del sistema. Cuando alguien dicta un fallo que no le gusta en la Argentina, inmediatamente se amenaza con el aumento de la Corte, con el juicio político masivo, con nombrar 25 jueces que los eligen los gobernadores, o cualquier teoría disparatada que aprueba hasta el presidente de la República, con total impunidad y con total irresponsabilidad. En los Estados Unidos esto no ocurre. ¿Cuánto tardaron en cambiar Roe? 50 años. Han estado 50 años elaborando esto. Sandra Day O'Connor era conservadora y sin embargo votó por Casey. ¿Por qué? Porque ella entendía que no había llegado el punto de maduración suficiente. Ella estuvo acá en los años 90 y se le preguntó por qué, siendo conservadora, no había votado en contra del aborto. Porque no quiero incendiar el país, fue la contestación. I don't want to set my country on fire. ¿Por qué? Bueno, porque era consciente del peligro que eso implicaba. Esperaron 50 años, pero no hubo una amenaza de juicio político, ni una amenaza de aumento de la Corte. Ya fracasó Roosevelt en el año 37, cuando quiso aumentar la Corte. Y esto es un buen ejemplo para cualquier presidente. Señor presidente, no aumente descaradamente los jueces de la Corte, porque no se lo vamos a permitir. Ni siquiera se lo permitieron los senadores demócratas, con quienes se peleó por esa cuestión. Entonces, yo creo que lo que más, el mejor legado que nos da Dobbs para la Argentina, además de darnos un cierto oxígeno, como decía el doctor Garat en relación con el aborto, yo creo que es cómo un país que vive bajo un sistema y respeta bajo un sistema modifica sus fallos y hace un esfuerzo supremo para justificar por qué los modifica. Yo creo que eso es lo que más nos enseña este caso. Nada más, muchas gracias. Gracias, doctor Alberto Bianchi. Aprovechamos también para despedir a la doctora María Marta Didier, que finalmente ha tenido que retirarse para cumplir con su compromiso. Iniciamos entonces esta última parte del conversatorio destinado a una ronda de preguntas. Algunas han ido llegando, voy a tratar de irlas acomodando según el expositor. Voy a comenzar con una pregunta dirigida al doctor Alberto Garay. Doctor Garay, le agradecen por el encuentro y luego le preguntan: si fuera posible, me gustaría conocer cuál es el concepto y alcance de derecho implícito al que alude la Corte Suprema estadounidense en este fallo, se refiere a Dobbs. Y otra pregunta para el doctor Garay es: ¿qué opinión le merece a usted el test utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Dobbs para determinar si había o no un derecho al aborto dentro de la Constitución? Doctor Garay, no sé si tiene habilitado el micrófono. Bueno, muchas gracias. Los derechos implícitos tienen una historia larga en la jurisprudencia de Buenos Aires, de la Corte Suprema norteamericana. Yo diría, para no dar una respuesta demasiado extensa, que hoy día, por ejemplo, en la Corte norteamericana prevalece una corriente textualista. Esta corriente defiende que los derechos que existen en la Constitución son los que menciona la Constitución, por oposición a aquellos derechos que la Corte ha reconocido como derivados o implícitos en otros derechos o principios que la Constitución consagra. Por ejemplo, la enmienda 14 y la enmienda 5 hablan de libertad. Nadie puede ser privado de su vida, propiedad o libertad. ¿Qué tanta libertad? ¿A qué se refiere la libertad? Hay decisiones de la Corte que han reconocido derechos basados en la libertad que no están expresados explícitamente en la Constitución. Uno de esos casos fue el derecho a tomar decisiones íntimas en la vida, como comprar anticonceptivos, por ejemplo. En un momento estuvo prohibido en algunos estados, la Corte dictó una sentencia y dijo que eso afectaba el proyecto de vida
y la privacidad de una pareja primero, de un matrimonio. También se reconoció un derecho, hay un caso muy interesante del año 1971, donde una abuela inicia a raíz, en un estado, en Ohio creo que era, existía una ley de zonificación de los barrios de una ciudad. East Cleveland era la ciudad. Había un barrio que era para familias, estaba zonificado como barrio de familias. El tema pasaba por la definición de qué era familia. Había una señora Moore que vivía con dos nietos, dos primos entre ellos, y este núcleo familiar, para la definición de familia que tenía la ley de Ohio, no era familia, porque familia era padres, hijos, hermanos. Podía ser las madres o padres de esos padres, pero no primos. Entonces a esta mujer le aplicaron una multa y 5 días de cárcel por infringir la legislación de Ohio. Eso llega a la Corte y la Corte reconoce que eso está implícito, el derecho a vivir con ese núcleo familiar está amparado en la noción de libertad y de privacidad, que está dentro de libertad, que la Corte entendió existía en la enmienda 14. La Corte entendió después que muchos derechos que la enmienda 14 no reconoce explícitamente frente a los estados, estaban implícitos y explícitos en las primeras 9 enmiendas, y había que reconocérselas a los ciudadanos de los estados frente a los gobiernos estaduales. ¿Por qué? Porque implícitamente la Constitución entendía que esto debía considerarse incorporado en la enmienda 14, que es un desarrollo que hace Alito muy bien, brevemente, pero muy bien, de lo que fue la teoría de la incorporación del Bill of Rights, de las primeras 9 enmiendas frente al gobierno federal, hacia la enmienda 14 para que se pudieran usar frente a los gobiernos estaduales. Entonces, se trata de derechos que no están, en síntesis, explícitamente reconocidos, pero que, haciendo pie en algún principio, en algún valor o en algún otro derecho que sí está mencionado en la Constitución, se lo considera dentro de ese derecho. La segunda pregunta era... También sobre derechos implícitos, ¿qué opinión le merece a usted el estándar utilizado por la Corte en Dobbs para decir en este caso que no hay un derecho implícito al aborto? Que no hay un derecho implícito al aborto. Yo creo que es un tema, cómo la Corte llega al aborto en Roe, a mí me resultó siempre poco satisfactorio, porque me parece que pega un salto muy grande entre los precedentes que hasta ese momento habían reconocido derechos incorporados dentro de la idea de privacidad o dentro de la idea de libertad, pega un salto muy grande para llegar al aborto. Entonces, no veo que haya, creo que en parte la crítica que hace la Corte, la mayoría de la Corte, en eso es bastante acertada. Siempre se criticó mucho ese salto, incluso John Hartilly, o Eli, en un libro famoso, Democracy and Distrust, en un artículo, The Wages of the Crying Wolf, que incluso creo que lo citan, quiero recordar que lo cita Alito en su voto. Allí él critica mucho ese salto que se da de la privacidad o de la libertad hasta llegar al aborto. Entonces, para mí, creo que esa crítica es una crítica seria, no sé si suficiente
para apartarse de Roe. Creo que no lo era porque me gusta más el approach de Roberts al problema, que es más acotado y menos sensacional. Pero, como decía recién Alberto, ojo que esta sentencia en definitiva convalida una ley que establecía la posibilidad de ejercer el aborto hasta los 15 meses, sin interferencia del Estado. Con lo cual es difícil, y por otro lado se apoya en uno de los tantos precedentes que cita, en uno de los que para mí es de los peores precedentes de la Corte norteamericana que leí en mi vida, que no es Roe, sino que es Williamson versus Lee Optical. Williamson versus Lee Optical es un precedente horrible, post-New Deal, post-Roosevelt, donde la Corte se desentiende de un análisis serio de razonabilidad y, sobre pretexto de juzgar la mera razonabilidad, comienza a conjeturar lo que la legislatura pudo haber tenido en mente para, en definitiva, resolver algo que no se está seguro si era lo que la legislatura había tenido en mente, en función de elaborar propósitos, ¿no? Entonces, me parece que el fallo es riquísimo porque tiene muchas opiniones y, como decía Alberto Bianchi recién, 30 páginas. Para apartarse de un precedente es casi, yo les diría, apoteótico para quien le valore la obligatoriedad de los precedentes, sean horizontales o verticales, ¿no? Así que esa es mi respuesta. Muchas gracias. Y perdón por la extensión. No, por favor, gracias, doctor Garay. Efectivamente, el artículo que usted menciona está citado varias veces en el voto de mayoría de Dobbs. Vamos entonces a seguir con otra pregunta. En realidad voy a juntar varias para la doctora Íñigo Petralanda. No sé si quiere ir abriendo su micrófono, doctora. Pero usted mencionó, dice aquí en la pregunta, que voy a buscar entre las tantas que tengo, usted mencionó que Estados Unidos no tiene en su sistema de salud la cobertura universal, si puede ampliar un poquito sobre ello, y si puede, aunque sea explicarnos en pocas palabras por qué no está este subsidio a esta cobertura, y finalmente si Dobbs alejaría una vez más esta posibilidad de subsidio. Doctora. Perfecto. En principio, porque es el sistema de Estados Unidos basado sobre la fiducia, sobre básicamente la capacidad de que sus partes privadas acuerden el modo como van a operar cuestiones tales como la calidad, porque estoy hablando stricto sensu de lo que es una prestación sanitaria. Por ejemplo, recién, hace un ratito, la doctora Ratti, si no me equivoco, hablaba de las calidades de las clínicas. Las calidades de las clínicas, sus errores médicos, sus cuestiones vinculadas al fallo o eventos adversos, ya sea tecnológicos o sean prestacionales, van a tener que tener certificaciones, calificaciones, Joint Commission International, Accreditation Canada, son un montón de cuestiones que están ocurriendo en forma abundante, que son datos por ahí en el análisis, o un metadato en todo este análisis del caso, pero que impacta a todos. Y ahí te estoy respondiendo, Sofía, a quien haya hecho la pregunta en lo segundo. Se trata de un sistema mixto que requiere tener un acceso al sistema norteamericano de fidelización de un crédito, cosa no menor, que ocurre y que es profundamente difícil para llegar al acceso efectivo, que lo propio del fallo Dobbs va a traer, y acá por ahí hay un mini hiato que yo veo, que no va a impactar directo en la prestación sanitaria, pero hace algo muy honesto este fallo, que es, al llevar a los estados la toma de decisión, porque les comento una cosa, a quien haya hecho la pregunta, le va a interesar, que en los Estados Unidos las comorbilidades son superiores a las descritas en ocasión de un aborto o en ocasión de un control de natalidad. La gente muere por enfermedades metabólicas mayormente y por prevalencia, es decir, enfermedades oncológicas. Y este fallo lo que hace es pone
a todos los aspectos nomenclados, también a las decisiones vinculadas al control natalicio o a la conducta de aborto como prestación sanitaria al mismo nivel. Porque para la lectura inmediata del médico que va a entender en un Planned Parenthood, en una clínica que no todas son de ese calibre, por favor, yo quiero explicar esto, ocurren centros asistenciales ambulatorios. Entonces, Dodds, ¿qué le va a decir? Señores, traten de tejer con la lana que ustedes tengan cómo van a hacer el acceso de cobertura. No lo implanten al Medicaid, porque también Estados Unidos tiene prevalencia de comorbilidades que llevan a la muerte en forma inmediata. Por ejemplo, los programas vinculados, Medicaid cubre sin ningún tipo de condición de elegibilidad las cuestiones que pueden llegar a una diálisis, por ejemplo, a una enfermedad metabólica. Un fenofibrato tiene cobertura. Una enfermedad oncológica no la tiene. Entonces, la población promedio del aborto, por definirla de alguna manera, o que busque una prestación con cobertura, es decir, con garantía de cobertura universal, y repito, es una práctica accidental, antes hay otras que me protegen el derecho absoluto a la vida, que acá no están citadas en este fallo porque no le corresponde a la Corte averiguarlas, pero sí se las trae cuando hace un tiro por elevación a los estados. Hay que regular una conducta sanitaria, y eso es lo que quiero traer a este encuentro. La conducta sanitaria es de una complejidad enorme. Se dice teóricamente muy fácil, pero bajar la costo-efectividad en qué se gasta, cómo se gasta, es profundamente complejo. Entonces, ¿va a afectar? Sí, va a afectar en forma inmediata cómo las legislaciones locales van a ver cómo formulan sus leyes para que la prestación sanitaria de darse o no darse compita con otras prestaciones sanitarias. Y eso es de fácil lectura para un sanitarista. Ese es un problema que le deja delegado a los estados. Y me parece hasta propio que así sea, porque es el sistema de los Estados Unidos, es el que viene conociendo siempre. O sea, no han ejercido otro centralizado. Gracias, doctora Íñigo, por sus respuestas, que nos hace hacernos más preguntas. Tengo ahora sí una pregunta que refiere a la cuestión federal, de modo que, doctor Garat, le voy pidiendo que vaya abriendo el micrófono. Es larga, así que voy a leerla con paciencia. Compete al Congreso de la Nación dictar leyes civiles y penales. Sin embargo, la Ley 27610 también legisla en su artículo 12 sobre el sistema del sector público de salud para todo el territorio, es decir, también para los sistemas provinciales, imponiéndole ciertas prestaciones obligatorias vinculadas con el aborto. Y también legisla sobre el sistema educativo, nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, imponiendo a todas esas jurisdicciones ciertos deberes vinculados con la educación sexual integral. ¿No le parece que en estos casos el legislador federal ha invadido sus incumbencias como la salud y la educación que son propias de las jurisdicciones provinciales, con el agravante de que la propia Ley 27610 declara que sus disposiciones son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República? Doctor Garat. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a quien ha hecho la pregunta. Está bien que no diga quién es, por ahí es un amigo o amiga. A ver, voy a conectar la respuesta con la estupenda exposición y la ampliación que ha hecho la doctora Íñigo Petralanda, porque ella nos ha puesto en contexto justamente de lo que representa en Estados Unidos todo lo que se ha explicado muy bien. Y en la Argentina, la ley 27.610. Porque la ley 27.610 fundamentalmente es inconstitucional, como lo señaló el doctor Alberto Bianchi, no solamente por las referencias que no pudo extenderse a los tratados sobre derechos humanos, Convención de Derechos del Niño y Convención Americana, sino porque agravia y pretende agraviar como de orden público dos cuestiones que las provincias se han reservado, si bien el principio de subsidiariedad no está explícito en nuestra Constitución, se puede deducir de ella, dos cuestiones como la salud y la educación que no corresponden en modo alguno al Congreso de la Nación en primer lugar. Más allá, en materia educativa, no
de la reforma del 94, que no es tema en este momento, en materia de salud no hay ninguna duda de que al avanzar, efectivamente, como señala la pregunta, y avanzar como de orden público sobre una competencia que es de las provincias, esta ley es claramente inconstitucional. Pero además hay otra cuestión que quiero reiterar. Esta ley es primero una ley en materia de salud pública. Pretende que el derecho a la práctica del aborto sea parte de una política de salud pública. Lo dice casi expresamente en su artículo primero. Ni siquiera, me anticipo a legislaciones estaduales locales que pueda haber en los Estados Unidos, creo que ni siquiera se va a avanzar en esas legislaciones locales en Estados Unidos con esta pretensión, que es extrema. Miren, no hay en el derecho comparado ninguna ley en materia, entre comillas, de aborto, que en realidad es derecho a la práctica del aborto, como la Argentina, mucho menos en un país federal. Así que no hay ninguna duda de que en el momento, y en esto sería la nota al pie muy buena que hizo mi amigo Alberto Bianchi, en el momento que puedan darse las circunstancias, lo que esperamos es que esta ley, que ha superado ya el acto legislativo, como bien señaló él, en la Argentina, que no requiere de las legislaciones estaduales en materia de aborto, desde el punto de vista del derecho penal como derecho común, bien aclarado entonces que no corresponde en materia de salud, pero en materia penal yo no tengo ninguna duda de que, por las mismas razones que él daba y que hemos comentado, un fallo puede mañana declarar la inconstitucionalidad de esta ley 27.610. Hay acciones en marcha. A lo mejor no tardamos 50 años, pero sí puede tardar 10, 15 o 20 años. Pero insisto en aquello con lo cual empecé. Así como en Estados Unidos este fallo permite que todavía sigan asesinándose millones de niños, salvará a millones de niños. Y del mismo modo pienso que vale la pena seguir trabajando, luchando, dando este buen combate para que un día la ley 27.610 sea derogada. Ahí no hay ninguna duda de que va a tratar de una derogación, pero antes deberá ocurrir, como ocurrió con FAL, un fallo que muestre la absoluta falta de fundamentación y la falacia que contiene FAL como precedente. Gracias a la pregunta. Gracias, doctor Garat, por su respuesta y por su explicación. Tengo preguntas también para la doctora Ratti, si quiere ir habilitando el micrófono, doctora. La primera, ¿hay diferencias entre los votos en el análisis del stare decisis? La segunda, ¿cuánto impactó el cambio de composición en la Corte en la derogación de Roe versus Wade y Casey? Doctora. Bueno, gracias Sofía, gracias por las preguntas. Sí, hay algunas diferencias en los votos concurrentes respecto del análisis que hacen de stare decisis. De hecho, reflejan unas tendencias que ya venía cada juez por su voto haciendo en fallos anteriores. Pongo ejemplo, porque sería muy largo describirlas todas, pero por ejemplo, Kavanaugh, ya en Ramos versus Luisiana, había desarrollado un test de 3 preguntas que hacerse, si el precedente era terriblemente erróneo, qué efectos dañinos tenía o qué consecuencias tenía para la sociedad, para la gente, no solo para el derecho, y qué reliance había, o sea, qué confianza había sobre la base de ese precedente. Y para responder esas preguntas, él había sistematizado, había esquematizado todos esos factores tradicionales del error, la calidad del razonamiento. Kavanaugh ya había anticipado todo eso. Y él lo que hace simplemente en su voto es aplicar ese propio test que él creó, pero que la mayoría toma mucho de ese test. Por ejemplo, la expresión egregiously wrong, terriblemente erróneo, es de Kavanaugh. Y todos los factores que él fue esquematizando, si bien no adopta el mismo esquema de 3 preguntas, la mayoría también los analiza. Después, Justice Thomas él tiene otro estándar, porque si bien entra dentro del test débil, o sea, tiene en cuenta la calidad de erróneo el precedente, él tiene en cuenta que, digamos, sostiene que si el precedente es demostrablemente erróneo, es decir, que si hay, como lo desarrolló después la mayoría,
muchas razones comprobables u objetivas por las cuales el precedente se muestra erróneo, la Corte no es que puede derogar, dice Thomas, sino que debe derogar ese precedente. O sea, que no es un factor a sopesar, sino que es un factor determinante, dice Thomas. Y él considera, aparte, que, digamos, además considera que no hay derechos sustantivos, no hay substantive due process, no hay derechos sustantivos que puedan extraerse de la cláusula de debido proceso. En todo caso hay que analizarlo sobre la base de la cláusula de inmunidades y privilegios. Ahí hay otra diferencia en el voto. Y después, bueno, Roberts, en realidad, a mí me intriga mucho lo que dijo el doctor Garay, me encantaría extender su opinión, porque a mí lo que me pareció es que Roberts, con este minimalismo que él intenta, un poco estaba reescribiendo Roe versus Wade, porque él dice, bueno, el holding central de Roe versus Wade no tiene por qué tener la viabilidad, digamos, podemos prescindir de la viabilidad, y podemos decir que entonces el holding de Roe versus Wade era que la mujer tenía que tener una oportunidad razonable de acceder al aborto, y como la ley de Texas, de Mississippi le brinda una oportunidad razonable, no hace falta derogar Roe versus Wade. Pero, o sea, yo también estoy siempre a favor del minimalismo, pero en este caso me parece que hay riesgo de que incluso se manipule Roe versus Wade, en el sentido de que Casey dijo que el holding central de Roe versus Wade era la viabilidad, y él quiere prescindir de la viabilidad. Yo marqué una frase de la mayoría, la primera vez que leí la sentencia, que decía, stare decisis es una doctrina de la conservación, no de la transformación. Pero bueno, es muy interesante la postura de Roberts, y de hecho él ya se veía en el debate oral que él trataba de preguntarle a las partes cómo veían prescindir de la viabilidad, y las partes decían no, porque bueno, cada una por sus razones, pero no, en principio no estaban dispuestas a ceder el holding de Roe versus Wade como pretendía Roberts. Y la segunda pregunta era sobre el cambio de composición, ¿no? ¿Cómo impactó? Bueno, impactó, digamos, sería hipócrita decir que no tuvo efecto el cambio de composición de la Corte sobre esta derogación, pero también hay que decir que, y la Corte menciona más de 33 casos precedentes que derogaron otros precedentes, también hay que decir que si uno se pone a analizar un poco cada uno de esos casos que la Corte menciona, Scalia tenía razón cuando decía que casi ninguna derogación de un precedente se da sin un cambio de composición mediante en la Suprema Corte. Entonces, yo lo que, digamos, yo no veo mal que haya mediado un cambio de composición. Lo que me parece que está mal es que el cambio de composición sea el único factor para derogar un precedente, que no es el caso, y me parece que en esto estuvimos de acuerdo todos los expositores en que la Corte le dedica 30 páginas, 30 carillas a explicar por qué lo deroga, y a mostrar que en realidad no es solamente el cambio de composición lo que motiva este cambio. En cambio, digamos, es alusivo a cómo el doctor Bianchi bajaba todo esto a nuestra realidad. Paradójicamente, nuestra Corte Suprema también habla de que solo puede cambiar su precedente cuando hay un error o causa grave que haga ineludible el cambio. Y cita al stare decisis, y cita a Cooley, cita a Willoughby, o sea, cita toda la doctrina constitucional norteamericana, pero bueno, después pasa esto, ahí está la brecha, que después pasa que un cambio de composición, como decían también antes, da lugar a un cambio de criterio, y ahí sin fundamentación. Entonces creo que ahí hay que abrir las aguas, es decir, reconocer que impactó el cambio de composición, pero decir que además había un montón de otras razones que justificaron esa decisión de cambiar. Bien. Gracias, doctora Ratti. Vamos a hacer 2 preguntas cortitas para el doctor Bianchi. Aclaro que hay varias preguntas, pero hemos tenido que seleccionar porque ya es un poco tarde. Doctor, se las voy a leer por separado porque son un poco extensas. Así que en aras a que las pueda responder más tranquilo, voy a leerlas por partes. La primera, quería preguntar si en el caso Dobbs hubo otro precedente, y acá se subdivide en 2 puntos. Primero, si en el caso Dobbs u otro se dice, si más allá del derecho de la mujer de disponer de su cuerpo o de rearmar su vida económica, se dice algo respecto de que los niños no tienen la culpa de los errores que cometemos los adultos. Y 2, si se dice algo respecto a que si al niño no lo protege la madre o el Estado, directamente no lo protege nadie. Esa sería la primera, doctor.
No recuerdo, tengo prendido el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. No recuerdo que en la sentencia se hagan argumentos de ese tipo. No. Si están dichos muy al pasar, no hay una argumentación sobre esa cuestión, porque en realidad el holding de la sentencia no es tanto sobre los derechos de los niños o los derechos de la mujer. En realidad, el tema central o los dos ejes del fallo son, en primer lugar, la Constitución es neutral. En segundo lugar, ¿cómo justificamos que nos apartamos de un precedente que tiene 50 años de existencia? Entonces, como vamos a cambiar este precedente, primero tenemos que justificar por qué lo cambiamos. Y decimos que este precedente es erróneo por todas las razones que ha explicado Alito y que explican los jueces de la mayoría. Y luego, una vez que justifican por qué lo van a cambiar y por qué está mal, dicen, básicamente la Constitución es neutral frente a esto. Pero como les decía antes, al justificar o al no declarar inconstitucional una ley que permite abortar, y permite abortar hasta un periodo bastante avanzado, porque son 15 semanas, evidentemente argumentos de ese tipo no figuran en el fallo, porque no es lo que le interesaba a la Corte abordar en ese momento, ni quería abortar, porque esos son argumentos propios de alguien que toma partido en un sentido u en otro del aborto. Y la Corte justamente lo que no quiere hacer es tomar partido a favor o en contra del aborto. Bien, gracias, doctor. La última y cerramos este encuentro. Doctor, usted mencionó que hay aquí, en este tema, una lucha ideológica. Los fallos como Dobbs o algún precedente similar, ¿mencionan algo respecto a qué deben pagar con sus impuestos o sus aportes en la prepaga médica quienes están en contra del aborto y hasta lo consideran un infanticidio? No, tampoco encuentro, creo recordar que haya argumentos de ese tipo en el fallo. No. El fallo es un fallo, insisto, eminentemente, yo diría procesal, en cierto modo, porque es toda una gran justificación de por qué hay que abandonar un fallo anterior y la justificación del abandono se basa esencialmente, por supuesto con muchos tecnicismos más, pero básicamente es un fallo equivocado, porque un poco sale out of the thin air, como dice en algún lado del voto de creo que es Kavanaugh o Alito, no me acuerdo, de la nada, lo han sacado de la nada. Entonces, bueno, como lo han sacado de la nada, no existe. Pero no hay argumentos de ese tipo, no. Bien, bueno, creo que con esto damos por finalizada la ronda de preguntas y también el encuentro de hoy. Les agradecemos a los expositores, cada uno de ustedes nos ha aportado una mirada distinta y nos ha regalado con mucha generosidad sus ideas, lo cual es siempre digno de destacar. Y por supuesto también les agradecemos a quienes nos han acompañado hasta las 8 de la noche, un día de semana luego de trabajar. También se valora y creo que es una muestra de la importancia de este tema y de cuánto nos conmueve Dobbs y el aborto en general. Los despido, les agradezco nuevamente y nos veremos la próxima. Ya tenemos otro encuentro programado en nuestra comisión de seguimiento de jurisprudencia sobre el derecho al olvido en el caso de Negri, así que también les dejamos la invitación. Pueden encontrar la publicidad en las redes del Colegio de Abogados. Saludos a todos y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por habernos acompañado, gracias a los expositores. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós, hasta luego.